Y entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Hace algunas semanas comenzamos a considerar este capítulo del Evangelio de Marcos, conocido como el discurso del Monte de los Olivos, por el lugar donde fue pronunciado. El Señor acaba de profetizar que en un lapso de tiempo relativamente breve, tanto la ciudad de Jerusalén como el templo serán completamente destruidos. Y es probable que en la mente de los discípulos un evento tan catastrófico no podía significar otra cosa que la llegada del fin del mundo. De ahí la pregunta que da lugar a este discurso y que Mateo recoge en su versión más completa. Dinos, ¿cuándo sucederá esto? Es decir, la destrucción de Jerusalén y del templo. ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Los discípulos están mezclando aquí tres eventos en uno. Y mis hermanos, es muy importante que nosotros, tengamos esto en mente cuando estudiemos este capítulo. Ellos quieren saber cuándo será la destrucción de Jerusalén y del templo. Una pregunta de tiempo. Dinos cuándo sucederá esto, pero también quieren saber cuál será la señal que anticipe la segunda venida del Señor y el fin del mundo. Y es por eso que lo primero que Jesús les hace ver en los versículos 5 al 13 que estudiamos hace ya varias semanas, es que estos eventos no son concomitantes uno detrás del otro, sino que hay una extensión indefinida de tiempo entre el primer evento, la destrucción de Jerusalén, y los otros dos. Vean el versículo 5. Jesús comenzó a decirles: mirad que nadie os engañe, muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Hay un tiempo indefinido entre la primera venida de Cristo, la destrucción de Jerusalén, del templo, y la segunda venida. Y luego el Señor pasa a responder la primera parte de la pregunta sobre la destrucción de Jerusalén, mostrándoles cuál habría de ser la señal de que ese evento estaba a punto de ocurrir. Versículo 14. Mas cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lea, que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. En el pasaje paralelo, en Lucas capítulo 1, versículo 20, el Señor es más claro aún. Dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. De hecho, en este mismo discurso, en el versículo 30, Cristo les dice claramente que no pasará esa generación hasta que todo esto suceda. Como vimos hace unas semanas atrás, en abril del año 70 después de Cristo, dentro de ese rango de tiempo, de esa generación, el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, sitió la ciudad de Jerusalén, arrasándola por completo en septiembre de ese mismo año. Y tal como lo había profetizado Jesús, en el templo no quedó una piedra sobre otra que no fuera derribada. De acuerdo al historiador Flavio Josefo, más de 1 millón de personas murieron durante el asedio. Aparte de los 97,000 judíos que fueron capturados y vendidos como esclavos, fue una tribulación terrible para el pueblo de Israel. Cada día cientos de judíos trataban de escapar, y cuando eran atrapados por los romanos eran crucificados. Mis hermanos, fue una masacre total. De ahí las directrices que Jesús les da a los discípulos en los versículos 14 al 23, que ya estudiamos hace unas semanas. Los que estén en Judea huyan a los montes, no desciendan a su casa. No es tiempo para guardar sus pertenencias, salgan huyendo. Ahora, en la mañana de hoy vamos a considerar la otra parte de la pregunta.
en los versículos 24 al 27 relacionada con la segunda venida de Cristo. Y mis hermanos, perdónenme que sea insistente con esto, pero mantengan en sus mentes las tres preguntas. ¿Cuándo sucederán estas cosas? La destrucción de Jerusalén. ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Bueno, esa es la parte de la pregunta que Jesús pasa a responder en los versículos 24 al 27. Ahora, antes de considerar estos versículos, yo quisiera recordar algo que dijimos hace unos domingos atrás, cuando comenzamos a estudiar este capítulo del Evangelio de Marcos. Debemos estar conscientes de que no todos interpretan este pasaje de la misma manera. Sobre todo a la hora de ubicar en el tiempo cuáles de estos eventos están en el pasado, cuáles están en el presente y cuáles están en el futuro. Así que es muy probable que no todos estén de acuerdo con nuestra interpretación de este pasaje en cada uno de sus detalles. No obstante, mis hermanos, yo les ruego que consideren conmigo el peso de la evidencia bíblica, porque les adelanto que algunas de las cosas que vamos a decir en el día de hoy no encajan con algunas creencias que se hicieron muy populares a finales del siglo XIX, durante el siglo XX, y que aún en el día de hoy lamentablemente son consideradas en muchas iglesias como una marca de ortodoxia doctrinal. Escuchen lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que es lamentable que esas iglesias crean lo que creen. Lo que estoy diciendo es que es lamentable que algunas iglesias tengan estas creencias como una marca de ortodoxia doctrinal. Es decir, que si no todos creemos exactamente como ellos creen, seremos considerados como herejes. El Señor sabe que no es mi intención generar controversias innecesarias, pero es mi deber como pastor de esta iglesia exponer lo más fielmente posible lo que yo creo que es la enseñanza de este pasaje. Ahora, debo decir también que gracias al Señor, la mayoría de los creyentes estamos de acuerdo en el aspecto más importante de este discurso. Y es en el hecho de que algún día nuestro Señor Jesucristo regresará en gloria y en poder para compartir esa gloria con los suyos por los siglos de los siglos. Podemos diferir en detalles, pero en eso, gracias al Señor, la mayoría estamos de acuerdo. Habiendo hecho esta aclaración, veamos en primer lugar el tiempo indefinido de la segunda venida de Cristo. Vean una vez más el versículo 24. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, versículo 26, entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Como hemos dicho ya, en cuanto a la destrucción de Jerusalén, ellos preguntaron cuándo sucederá esto. En cuanto a la destrucción de Jerusalén, el Señor les da algunas pistas muy claras en el sermón del Monte de los Olivos. Pero mis hermanos, en cuanto a la segunda venida de Cristo, el asunto es muy diferente. Vean el versículo 32. Pero de aquel día, y es obvio que está hablando de la segunda venida por el pasaje paralelo en el Evangelio de Mateo. Dice, pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Mis hermanos, Cristo en los días de su carne, en el ministerio terrenal, cuando todavía no había sido glorificado como el Hijo del Hombre, como aquel que compartió con nosotros una naturaleza humana como la nuestra, ni él mismo en su naturaleza humana sabía cuándo será el día de su venida. Y eso no atenta contra la deidad del Señor. Cristo era hombre y era Dios. Su humanidad
no disminuyó su divinidad, pero su divinidad no hizo que su humanidad sea como una especie de Superman. Mis hermanos, Cristo era hombre como tú y como yo, y como hombre Él no lo sabía todo. Y Él está diciendo aquí claramente, el día y la hora, ni el Hijo del Hombre lo sabe. Así que si ustedes escuchan a una persona, como han salido muchos en los últimos tiempos, poniendo fechas acerca de la venida de Cristo, mis hermanos, no los escuchen. Esas personas están diciendo tener un conocimiento mayor que el que tenía Cristo en su ministerio terrenal. Nadie lo sabe. Versículo 33, estad alertas, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. No sabéis. Y en Mateo 24, Cristo es todavía más explícito. Dice, no sabéis cuándo vendrá el Hijo del Hombre. Mis hermanos, esta enseñanza no puede ser más clara. Es imposible establecer con precisión el tiempo de la segunda venida. Lo único que podemos decir con certeza, a la luz del versículo 24, es que sería después de la destrucción de Jerusalén y del templo y de otros eventos que Lucas incluye en su versión del discurso, como veremos en un momento. Pero mis hermanos, ninguna de estas cosas nos permiten establecer con exactitud en qué momento volverá nuestro Señor. Así que mantente velando. Este discurso es una perfecta ilustración de lo que algunos han llamado perspectiva profética. Y es que las profecías predictivas que encontramos en las Escrituras muchas veces establecen una secuencia definida de eventos, pero en el marco de un tiempo indefinido. Voy a repetir eso otra vez. Muchas de las profecías que aparecen en la Biblia las encontramos en una secuencia definida de eventos, pero en el marco de un tiempo indefinido. Podemos distinguir los eventos, pero en la mayoría de los casos resulta imposible determinar la distancia de tiempo que hay entre un evento y el otro. La ilustración que siempre se usa para explicar este principio de interpretación bíblica, que es como si contempláramos a lo lejos los picos de dos montañas. Si las observamos horizontalmente, nos dará la impresión de que los dos picos se encuentran pegados el uno del otro. Pero si pudiéramos ver las montañas desde arriba, veríamos que hay un inmenso valle entre los dos picos. Y eso es precisamente lo que tenemos aquí en Marcos 13:24. La tribulación de aquellos días es la que se describe en los versículos 14 al 23 sobre la destrucción de Jerusalén y del templo. Mis hermanos, esa tribulación ya pasó. Ya pasó. Ahora bien, Lucas nos deja ver en su versión del discurso que esa tribulación que iba a experimentar la nación de Israel se habría de extender mucho más allá del año 70 después de Cristo. Y para mí y para muchos otros, aquí está la clave, una de las claves para entender este discurso. Hablando del pueblo de Israel, el Señor nos dice en Lucas capítulo 21, versículo 23, escuchen con atención, dice que habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo, refiriéndose a los judíos. Ahora, ¿cómo sabemos que eso no está hablando de la segunda venida de Cristo, sino de la destrucción de Jerusalén? Por lo que sigue diciendo Lucas, o el Señor en Lucas, dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Eso ya pasó. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, dice Lucas, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, porque las potencias de los cielos serán sacudidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. ¿Cuándo sucederá esto? Dice en Lucas, cuando los tiempos de los gentiles se cumplan.
¿Ven la secuencia, mis hermanos? Yo estoy tratando de ser lento en el día de hoy, porque yo sé que estoy pisando sobre muchos prejuicios que algunos de ustedes tienen. Lo que estoy diciendo es que la secuencia de eventos es la siguiente. Jerusalén y el templo son destruidos, Marcos capítulo 13, versículo 14 al 23. Los judíos caen a filo de espadas y son enviados a todas las naciones, y Jerusalén es hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Eso es lo que ha estado pasando en toda la era evangélica. Y entonces, cuando ese tiempo de los gentiles se cumpla, vendrá el Hijo del Hombre. Ahora la pregunta es, ¿y a qué se refiere Cristo aquí cuando habla del tiempo de los gentiles? ¿Y cuándo se cumplirán esos tiempos? Bueno, yo creo que el Señor está hablando aquí de este tiempo en el que Dios ha abierto la puerta del Evangelio a los gentiles para formar su iglesia con gente de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Ese es el tiempo de los gentiles. Ahora se están convirtiendo gente de todas las razas, se están convirtiendo gente de todas las naciones. Dios está conformando a su iglesia. Cuando se complete el número de los elegidos de todas las naciones, entonces Cristo vendrá, no antes. Cuando se cumpla el tiempo de los gentiles. Acompáñenme por un momento a Mateo capítulo 21. Y en el día de hoy, a diferencia de muchas de mis prédicas, generalmente yo cito los pasajes para no quitarle el ritmo al mensaje, pero yo necesito que ustedes vean los pasajes que estamos citando. En Mateo capítulo 21, Cristo da una parábola, la parábola de los labradores malvados. Y hay dos cosas que debo decir acerca de esta parábola que ya estudiamos hace unas semanas en el Evangelio de Marcos. La primera es que esta parábola fue dirigida a los fariseos. La segunda es que esta parábola fue dicha el martes en la mañana, muy probablemente el mismo día en que Jesús pronunció luego el discurso del Monte de los Olivos. Nosotros tenemos semanas estudiando la Biblia secuencialmente y puede darnos la impresión de que hace mucho que el Señor habló de eso. No hace mucho que nosotros estudiamos eso aquí. Pero en la secuencia bíblica, la parábola de los labradores malvados muy probablemente fue dicha el mismo día del discurso del Monte de los Olivos. Y ahora escuchen la parábola. Mateo capítulo 21, versículo 33. Escuchad otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre. Está citando Isaías capítulo 5, donde vemos claramente que esa viña es la nación de Israel. Dice, y la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Ahí están los líderes religiosos de la nación. De hecho, Marcos dice que ellos entendieron que era contra ellos que Jesús había dicho la parábola. Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores, los profetas, para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a unos lo golpearon, a otros lo mataron y a otros lo apedrearon. Volvió a mandar a otro grupo de siervos, mayor que el primero, y le hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Jesús murió fuera de Jerusalén. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará a estos labradores? Y ellos dijeron, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo, ¿es que nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo
que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. He ahí, mis hermanos, el tiempo de los gentiles. Cuando Israel rechazó a su Mesías, ellos fueron rechazados como el pueblo escogido de Dios. Y la heredad fue traspasada a la iglesia, compuesta por todos aquellos que creen en Cristo, independientemente de su nacionalidad. Ahora, eso no quiere decir que Dios haya rechazado por completo al pueblo de Israel, como demuestra Pablo en Romanos capítulo 11. No, Dios siempre se ha reservado un remanente en todas las épocas, dice Pablo, un remanente escogido por gracia, que son injertados en la iglesia, como luego dice Pablo en Romanos capítulo 11, versículos 17 al 24. A través de todas las épocas se han estado convirtiendo judíos. Pero mis hermanos, ellos no pertenecen a una categoría especial. Ellos no pertenecen a una élite dentro del pueblo de Dios, sino que vienen a formar parte de ese pueblo de Dios, del nuevo pacto compuesto por judíos y gentiles. Entonces, cuando el tiempo de los gentiles se cumpla, y todos los gentiles escogidos y todos los judíos escogidos se conviertan, entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Es por eso que hablamos del tiempo indefinido de la segunda venida, porque nosotros no sabemos en qué momento preciso de la historia se completará el número de todos los judíos y gentiles que se convertirán al Señor. ¿Recuerdan ustedes lo que dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 3 al 4, que en los postreros días vendrán burladores diciendo: ¿y cuándo es que viene el Señor? Porque yo veo que ustedes los evangélicos están todo el tiempo diciendo: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Han pasado 2000 años y nada ha sucedido. Y dice Pedro en el capítulo 3, versículo 8, el Señor, lo que ustedes tienen por tardanza es que el Señor está esperando que se conviertan todos sus elegidos. Entonces vendrá el Señor. Ya Cristo había dicho en Marcos capítulo 13, versículo 10, que el evangelio debía ser predicado a todas las naciones. Y Mateo añade en Mateo capítulo 24, versículo 14, que luego que el evangelio sea predicado en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Pero mis hermanos, nadie puede saber con precisión cuándo esa tarea ya ha sido completada. De manera que es imposible determinar cuándo volverá nuestro bendito Señor y Salvador. El tiempo indefinido de su segunda venida. Lo segundo que vemos en este pasaje de Marcos 13 es la conmoción celestial que acompañará la segunda venida. Versículo 24. Marcos capítulo 13. Versículo 24. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Esta conmoción celestial que el Señor está describiendo aquí aparece en varios pasajes del Antiguo Testamento para describir el juicio de Dios sobre las naciones paganas, como Egipto, Babilonia. Eso lo podemos ver en Isaías capítulo 13, versículos 9 al 10, Isaías capítulo 34, versículos 4 al 5, Ezequiel capítulo 32. Hay otros pasajes en Joel, en Amós, que usan este mismo lenguaje. Es por eso que algunos se preguntan si debemos interpretar estas palabras en forma literal, o si Jesús está usando aquí un lenguaje apocalíptico para señalar el juicio que sufrirán los incrédulos en su segunda venida. Mi posición personal con respecto a esto es que no hay duda alguna de que la venida del Señor será de bendición para unos y de juicios para otros, como veremos en un momento.
pero yo creo que este lenguaje que usa Jesús en el discurso del Monte de los Olivos describe una convulsión celestial que acompañará su segunda venida. Una y otra vez la Biblia describe este evento con un lenguaje muy similar, aún en pasajes en los que no parece que el autor esté hablando en una forma figurada. Vayan conmigo a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. En estos días hubo un eclipse solar, el eclipse solar del siglo. Y todo el mundo estaba atento al famoso eclipse. Bueno, escuchen cómo Pedro describe el día del Señor, es decir, el día de la venida de Cristo. Ese es el contexto, ¿verdad? Vendrán burladores diciendo, ¿y cuándo es que viene Jesús? Y Pedro ya dijo, amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de la segunda venida. Según algunos la entienden por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego, los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Los cielos pasarán. Mi hermano, si Dios hizo el mundo, el universo entero, en 6 días, ¿cuál es el problema de que en unas horas, cuando el Señor Jesucristo regrese en gloria, todas esas cosas sean deshechas? Ahora, noten lo que Pedro está diciendo. Este mundo será destruido. Qué estupidez es la nuestra cuando ponemos nuestra esperanza aquí. ¿A algunos de ustedes se les ocurre poner su dinero en un banco que ustedes saben con toda seguridad que va a quebrar? Mis hermanos, este mundo va a quebrar. Eso es lo que Pedro está diciendo. Este mundo será destruido. Ahora, obviamente, este es el tipo de cosas que nosotros vamos a entender plenamente después que sucedan. Y nosotros lo veremos en panorámica. Pero creo que en la Biblia hay suficientes indicios para llegar a la conclusión de que la segunda venida de Cristo vendrá acompañada de un cataclismo universal que dará paso a la creación de cielos nuevos y una tierra nueva. Estamos a la espera, mis hermanos, del cumplimiento de esa promesa. Mis hermanos, la segunda venida de Cristo será muy diferente de la primera, como vimos hace un momento cuando Marcos leyó las Escrituras. Cristo nació humildemente en una oscura aldea de Palestina, rodeado de animales, en un sucio establo de Belén, y luego murió en debilidad en una cruz romana, pero su regreso no será así. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado: las características dominantes de la segunda venida. Marcos capítulo 13, una vez más. Marcos capítulo 13, versículo 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Hay 3 cosas aquí a las que quiero llamar vuestra atención. La primera es que la venida de Cristo es personal. Hay personas muy esotéricas que hablan como de una venida fantasmal. Sí, Cristo viene a la vida de todos. El Cristo, el Maestro. No. Aquí estamos hablando de la venida del Hijo del Hombre.
verán al Hijo del Hombre. Y es una expresión que Jesús usó frecuentemente en los evangelios para hablar de sí mismo. Ahora, mis hermanos, no olviden que nos encontramos en medio de la semana de la pasión, apenas 3 días antes de su crucifixión. Ya Cristo había anunciado a los discípulos en Marcos capítulo 10, versículo 33, lo que iba a sucederle al final de esa semana. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y se burlarán de él y le escupirán, le azotarán, le matarán, y 3 días después resucitará. El Señor sabía que todo esto iba a suceder, pero ahora está profetizando que ese mismo Hijo del Hombre, que sería llevado a la cruz en debilidad, del cual harían burla los hombres, no solo se levantará de los muertos, sino que algún día regresará a la tierra sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mis hermanos, el mismo Jesús que murió, el mismo Jesús que resucitó, el mismo Jesús que ascendió a los cielos, el mismo Jesús que está sentado a la diestra del Padre, ese mismo Jesús regresará. En Hechos capítulo 1 dice que después que el Señor resucita, se queda con los discípulos 40 días hablándoles del reino de Dios. Y dice en el versículo 9 de Hechos 1 que después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos 2 varones en vestiduras blancas, que le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, el mismo que anduvo con ellos por 3 años y medio, el mismo que calmó el mar en tempestad, el mismo que sanó a la hija de Jairo, el mismo que compartió con ellos la Pascua en el aposento alto y que luego fue a la cruz para salvarnos, dice: ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. De manera que lo primero que vemos aquí es que la venida de Cristo es personal, pero vemos también, en segundo lugar, que será un evento visible y pavoroso para todos los que no creyeron en él. Mis hermanos, la venida de Cristo será gloriosa para nosotros, pero la segunda venida de Cristo será un evento pavoroso para todos los que no creyeron en él. Mateo dice en Mateo 24: todas las tribus de la tierra harán duelo. ¿Ustedes se imaginan las personas burlándose de Cristo? Las personas mofándose del evangelio. Y de repente se escucha este estruendo en los cielos, y en un segundo el universo entero se entera de que Jesús es el Señor. Dice: harán lamentación, dice en Juan capítulo, en Apocalipsis capítulo 1 versículo 7, que todo ojo le verá. La venida de Cristo no es secreta, mis hermanos. Todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Cristo fue burlado, golpeado cruelmente, escupido, condenado a morir en una cruz romana en su primera venida, pero mis hermanos, en su regreso en gloria nadie se burlará. Apocalipsis capítulo 6, y quédense allí con el dedo en Marcos, pero escuchen cómo describe Juan la venida de Cristo. Apocalipsis capítulo 6 versículo 12: vi cuando el Cordero abrió el 6º sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudidas por un fuerte viento, y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte
e isla fueron removidos de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron entre las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? ¡Wow! La ira del Cordero. Sí, Cristo murió en la cruz como un cordero manso, pero cuando Cristo regrese en gloria, nadie se burlará. Será un evento pavoroso para aquellos que no creyeron en Jesús. Pero vemos también, en tercer lugar, que la segunda venida de Cristo será gloriosa. Será gloriosa. ¿Qué dice Marcos? Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y con gloria. Los discípulos conocían muy bien el Antiguo Testamento y sabían que al hablar de su venida en las nubes del cielo, Jesús estaba colocando su gloria a la par con la gloria del Padre. Dice en Éxodo capítulo 19:9 que el Señor le dijo a Moisés en el monte Sinaí: he aquí, vendré a ti en una densa nube. En el Salmo 97 versículo 2 dice que las nubes lo rodean. Estas nubes, mis hermanos, no son naturales. Estas nubes son un despliegue de la gloria de Dios. Hay una presencia especial del Espíritu de Dios en medio de la iglesia. Estamos alabando al Señor y uno casi puede palpar que Cristo realmente está presente en medio de su pueblo. Él le ha prometido estar presente en medio de su pueblo, y uno puede alabar al Señor, pero uno lo está contemplando con los ojos de la fe. ¿Ustedes se imaginan, mis hermanos, lo que será aquel día? Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese y nosotros podamos verle cara a cara, cuando nosotros podamos ver su gloria, una gloria que ahora está oculta de nuestros ojos, una gloria que ahora solo podemos contemplar con los ojos de la fe. Pero algún día, mis hermanos, los cielos se abrirán con gran estruendo y nuestro Señor Jesucristo regresará del cielo con poder y gran gloria en las nubes del cielo. Y nosotros le veremos. Y nosotros le veremos. ¿Cómo no debería eso llenar nuestras mentes y corazones? Y en ese momento, su iglesia será reunida a su Señor para regresar junto a Él y quedar junto a Él por los siglos de los siglos. Y eso nos lleva a nuestro último y más controversial encabezado: la reunión del pueblo de Dios en su segunda venida. Versículo 27. Y entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. A través de toda la historia de la iglesia, yo quiero recalcar eso, a través de toda la historia de la iglesia hasta el siglo XIX, los creyentes habían creído prácticamente en unanimidad que el Señor Jesucristo habría de regresar una sola vez a la tierra, y que en ese momento la iglesia sería arrebatada para encontrarse con su Señor. Repito, esa había sido la creencia de la iglesia a través de toda su historia. Pero en el siglo XIX surgió una creencia nueva que luego vendría a ser muy popular debido a la proliferación de una Biblia anotada por un abogado y pastor llamado Cyril Ingerson Scofield, publicada en el año 1909, y que sostenía la postura de una venida de Cristo en dos partes: una secreta antes del inicio
de una tribulación que según esta creencia duraría 7 años y una pública inmediatamente después de esa tribulación. En esa primera parte de la segunda venida, la parte secreta, la iglesia sería arrebatada para no pasar por la gran tribulación, mientras que en la segunda etapa de la segunda venida habría de ocurrir todo lo que hemos estudiado hoy en el discurso del Monte de los Olivos. Según esta posición teológica, conocida como rapto pretribulacional, los elegidos de los que se habla en el versículo 27 son los judíos que supuestamente se van a convertir durante ese periodo de tribulación. Esta creencia ha venido a ser tan popular que incluso ya se han filmado varias películas con este tema. Hollywood siempre trata de sacarle partido a las cosas sensacionalistas. Una de esas películas se filmó en el año 2015, titulada Dejados Atrás, protagonizada nada más y nada menos que por Nicolas Cage, un actor de Hollywood sumamente conocido. Ahora, de nuevo quiero volver a decir lo que decía al principio. Mis hermanos, yo no quiero generar controversias innecesarias con este mensaje, y mucho menos ser ofensivo con todos aquellos que creen en una segunda venida en 2 etapas y en un rapto pre-tribulacional. De hecho, nosotros mismos venimos de esa tradición. Eso creía nuestra iglesia hace muchos años atrás, porque eso fue lo que aprendimos en la iglesia donde conocimos al Señor hace 40 años. Sin embargo, creemos que la evidencia del Nuevo Testamento apunta hacia la segunda venida como un solo evento en el que la iglesia, formada por judíos y gentiles que han creído en Cristo, saldrán al encuentro de su Señor, mientras que los incrédulos recibirán juicio y condenación. Yo les decía al principio, por favor, sopesen los argumentos bíblicos sin prejuicios. Una doctrina no es falsa por ser novedosa, de la misma manera que una doctrina no es verdadera por ser antigua. Una doctrina es verdadera por ser bíblica. Ahora, cuando hay una doctrina que sale nueva, y esta doctrina del rapto pretribulacional es relativamente nueva, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿realmente durante 19 siglos nadie en la iglesia vio esto? Este creyente, y yo espero poder estar hablando de ti esta mañana. Este creyente quiere vivir su vida de tal manera que esa meta trazada por Dios mismo, esa meta suprema, gobierne todo lo que hace, cada decisión que toma, la forma como se relaciona con los demás, absolutamente todo. Ahora, ¿cuál es esa meta? Trazada por Dios. O déjame ponértelo de otra manera. Si tú eres cristiano, si tú profesas ser cristiano, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? Bueno, lee otra vez conmigo el versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis, no es una opción, no es una sugerencia, en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. La meta suprema del creyente, es decir, la tuya, si tú eres cristiano, es vivir para agradar a Dios. La meta suprema del cristiano es vivir para agradar a Dios. Eso era lo que Pablo les había enseñado a estos nuevos creyentes en Tesalónica. Vieron en el versículo 1, como dicen en la mitad, que como habéis recibido de nosotros instrucciones, o sea, ya ellos habían sido instruidos
cuando Pablo, Silas y Timoteo visitaron la ciudad de Tesalónica por primera vez. Ahora, recuerden, hermanos, que Pablo y su equipo misionero solo estuvieron unas pocas semanas en Tesalónica antes de tener que salir de la ciudad por la persecución que se desató contra ellos. Y en ese breve tiempo, una de las cosas que ellos enseñaron a estos recién convertidos es que ellos debían vivir para agradar a Dios. De hecho, Pablo les recuerda en el capítulo 2, si van conmigo por favor al capítulo 2, en el versículo 10, Pablo dice: vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Eso fue lo que Pablo, Silas y Timoteo le enseñaron a estos tesalonicenses recién convertidos en las pocas semanas que tuvieron allí. Compórtense como es digno del Dios que os llamó a su reino y a su gloria. Así que mi hermano, mi hermana, no importa si tú te convertiste hace 30 años, no importa si tú te convertiste hace 2 semanas, la meta suprema de tu vida debe ser agradar a Dios en todo lo que haces. La meta de tu vida es vivir como es digno de ese Dios que en una manera eficaz te llamó personalmente con nombre y apellido para que tú compartas su reino y su gloria. Te repito, yo no sé si te convertiste hace 30, 40, ahora en la actividad que teníamos con los nuevos hermanos de la iglesia que fueron recibidos recientemente, les decía: bueno, mi nombre es Ugel Michelén, tengo 45 años de convertido. No importa. Y yo me convertí hace 6 meses, no importa. La meta tuya y la mía es exactamente la misma. Yo con 45 años, tú con 6 meses. Vivir para agradar a Dios. Vivir como es digno de ese Dios que nos llamó a ser parte de su reino y de su gloria. En otras palabras, como bien señala un comentarista, debemos vivir en este mundo caído, déjame ponértelo más fácil, según las directrices, los valores, las prioridades y la gloria de tu destino final. Eso fue lo que Pablo, Timoteo y Silas enseñaron a estos creyentes de Tesalónica tan pronto vinieron a Cristo en arrepentimiento y fe. Y ahora que Pablo les escribe esta carta, les dice exactamente lo mismo. Versículo 1 otra vez: por lo demás, hermanos, os rogamos de nuevo y os exhortamos en el Señor Jesús de nuevo, que como habéis recibido instrucción cuando nosotros estábamos con ustedes personalmente en la ciudad, ahora les repito, vivan agradando a Dios. Otra vez, Pablo les ruega. Esa palabra significa pedir encarecidamente. Yo les pido encarecidamente, luego los exhorta. Esta palabra tiene muchas acepciones en el idioma original, pero podemos traducirla aquí: os ordenamos, como un capitán lo hace con su tropa. Piénsenlo así: que vivan para agradar a Dios. Pablo era un buen pastor, y como un buen pastor, él se dirige a ellos con ternura: os rogamos, y con firmeza: os ordenamos. ¿Ven? Ternura y firmeza al mismo tiempo. Y les recuerda que su ruego y su exhortación llevaban el sello de la autoridad del mismo Cristo. Os rogamos y exhortamos
en el Señor Jesús. En otras palabras, como aquellos que hablan y escriben en el nombre del Señor Jesús. ¿Recuerdan la gran comisión? Jesús posee toda autoridad en el cielo y en la tierra, y Él es el que nos ruega y nos exhorta por medio de sus apóstoles y ahora por medio de su palabra, que tengamos como meta suprema en nuestras vidas vivir para agradar a Dios. Cuando queremos agradar a una persona, procuramos causarle satisfacción, complacerla, satisfacer sus expectativas, ¿no es así? Bueno, mis hermanos, nuestra meta en la vida, miren qué simple, es causarle satisfacción, es complacer, es satisfacer las expectativas de Dios. Esa es nuestra meta, según lo que Él nos ha revelado en su palabra, no según lo que a mí me parece. Nuestra meta, mis hermanos, no es agradarnos a nosotros mismos. Nuestra meta obviamente no es agradar al mundo. De hecho, Pablo nos dice en Gálatas capítulo 1 versículo 10 que no se puede vivir agradando a Dios y agradando al mundo al mismo tiempo. Eso no se puede. Dice, pues busco ahora el favor de Dios o el de los hombres, pregunta Pablo, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No se puede ser siervo de Cristo y vivir tratando de agradar a los hombres. Esas dos metas son incompatibles. Es como tratar de ir a Santiago y a Samaná al mismo tiempo. No se puede. Por otro lado, esta meta excluye vivir la vida cristiana en automático. ¿Y eso qué significa? Bueno, tratar de cumplir con una serie de reglas, de deberes, por las reglas y por los deberes en sí mismos. ¿Por qué tú viniste a la iglesia hoy? ¿Por qué cuando los hermanos estaban cantando tú estabas cantando? Porque es lo que se espera de ti como cristiano. Tengo que hacer esto porque eso es lo que el cristiano está supuesto a hacer. No, mis hermanos, no. Hacemos lo que hacemos y dejamos de hacer lo que dejamos de hacer porque nosotros queremos agradar a Dios. Debiste haber venido a la iglesia porque a Dios le agrada que tú vengas. A Dios le agrada que tú vengas. Y eso hace toda la diferencia del mundo entre un fariseo y un cristiano. Entre un legalista y un cristiano. Dice John Piper, agradar a Dios no es simplemente un deber religioso, es la esencia misma de la vida humana. O sea, oigan esto, hermanos, una persona, un ser humano que no está viviendo para agradar a Dios es como un reloj que no da la hora. Amigos que nos visitan, de verdad, lo que voy a decir ahora no quiero sonar ofensivo, así que voy a tratar de ser lo más dulce, tierno, tranquilo que yo pueda. Una persona que no vive para agradar a Dios no sirve para lo que fue creado. Porque agradar a Dios es la esencia de la vida humana. Y el ejemplo más evidente de esa realidad, obviamente, el modelo por excelencia es Jesús. Él es
el modelo por excelencia de lo que significa ser humano. No olviden que sí, Jesús era verdadero Dios, pero cuando se encarnó, era verdadero hombre. Verdadero Dios, verdadero hombre. Dice el Señor en Juan 8:29, el Padre no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo hago siempre lo que le agrada, a tal punto que en el huerto de Getsemaní le dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. O sea, Cristo estuvo dispuesto a agradar a Dios, aunque eso implicara su muerte en la cruz, hasta ese punto. Yo hago siempre lo que le agrada. Jesús no vivió su vida terrenal en automático. Él siempre hizo lo que hizo con una meta delante de sus ojos. Yo quiero agradar a mi Padre que me envió. Bueno, pero eso es Jesús, que era un hombre perfecto, sin pecado, pero la realidad es que nadie puede agradar a Dios aunque lo intente, pastor. ¿Acaso no dice en Isaías capítulo 64, versículo 6, que todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia delante de Él? El mismo Dios dice en su palabra que todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. ¿Cómo yo puedo agradar a Dios? Ese es un buen ejemplo de un texto citado fuera de contexto. Y recuerden que un texto fuera de contexto es un pretexto. Si tú lees con cuidado los capítulos que rodean Isaías 64:6, te vas a dar cuenta que Dios está hablando de aquellos que presentaban sus sacrificios sin estar acompañados de una fe sincera y sin tomar en cuenta lo que Dios había prescrito en su palabra acerca de estos sacrificios. En otras palabras, estos israelitas pensaban que el mero hecho de practicar un ritual, el mero hecho de presentar un sacrificio y presentarlo como les diera la gana, eso era suficiente. Pero ese texto no está diciendo que ningún creyente del Antiguo Testamento no podía agradar a Dios. En ese mismo pasaje, y ahí es que uno ve cómo el leer un texto fuera de contexto se convierte en un problema, porque si tú lees, ¿verdad? Déjenme decirles algo que yo espero que ustedes estén bien despiertos, pero Isaías 64:6 está después de Isaías 64:5. ¿Lo captaron? Ok. Déjame decirte lo que dice el texto anterior, Isaías 64:5. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. Algunos israelitas sí estaban haciendo justicia, y esas justicias no eran un trapo de inmundicia. ¿Y quiénes eran esos israelitas cuyas obras no eran trapo de inmundicia? Bueno, déjame darte ahora algo más profundo. Isaías 64:6 está después de Isaías 64:5, e Isaías 64:5 está después de Isaías 64:4. Hoy estoy profundo. Y en Isaías 64:4 dice que los que agradan a Dios son aquellos que esperan en Él.